Bueno, la verdad que para mí es una nota porque me interesa muchísimo el tema y me genera mucha sensibilidad. Eh, el estar en Estados Unidos y seguir muy de cerca estos 20 años me permite también esta sensibilidad llevarla mucho más cerca y más poder tener la posibilidad de que un protagonista fundamental de este tema nos acompañe. Y me gusta jugar con este tema del nombre porque la historia es increíble, pero el nombre también me parece increíble para jugar un poquito y empezar amenamente esta nota, porque David o David, y ahora le voy a preguntar cómo se pronuncia, hoy está con nosotros aquí en Estados Unidos, él nació aquí, pero después del atentado de las Torres Gemelas, él se fue a vivir a la Argentina, precisamente a Mendoza. Yo, David, le quiero agradecer enormemente que me haya permitido charlar con usted en esta tarde y poder compartir alguna experiencia sobre aquel acontecimiento. De corazón le digo muchísimas gracias por recibirme y por Gracias atenderme en por esta nota. invitarme. Muchas gracias por invitarme, Gabriel, esta tarde, este día tan importante para reflexionar y pensar un poco, estar contigo. De forma graciosa, con el respeto que nos genera también el día. David o David, ¿cómo le digo a lo largo de la nota? Esa es la pregunta de mi vida, ¿no? Después de 20 años en Argentina, creo que yo diría David, pero acá en Estados Unidos, David, que justamente estoy acá unos días para visitar a mi mamá y estar para el 11 de septiembre. David, ¿es English, el apellido English como el Sí, idioma? tal cual como el idioma, English, sí, Bueno, usted tiene 50 años, David, ¿no? sí, sí, correcto. Usted es nacido aquí en Estados Unidos, nació aquí Sí, y después de lo que ocurrió con las Torres Gemelas, decidió ir a vivirse a la Argentina. sí, sí, esa es mi historia. En pocas palabras, exactamente, sí. ¿Y por qué? A ver, después le voy a preguntar sobre la historia propiamente dicha ahora, pero ¿qué lo llevó a usted de ser estadounidense y después de ese atentado terrorífico que le tocó vivir, o sea, volvió a nacer, imagino, y ya lo vamos a estar hablando, ¿por qué eligió la Argentina y por qué eligió Mendoza? Bueno, quería ir lo más lejos posible de zona cero, después de vivir esa experiencia tan de cerca, abajo de las torres, y yo había viajado por todo el mundo, había también vivido en Australia, Japón, y pensando en todos los países que yo conocía en ese momento, quería ir a un país con buena gente, con buenas costumbres, lo más lejos posible. Argentina para mí fue el país ideal, ideal en ese momento. ¿No se arrepiente con estos No, cuestionamientos que hay a nuestro país? ¿No se no, arrepiente de en haber elegido a la absoluto. Argentina? Sí, he podido rehacer mi vida como los abuelos y bisabuelos de tantos argentinos que Ajá. llegaron emigrantes después de una guerra, una crisis en Europa. Bueno, yo llegué más o menos también para hacer mi vida de nuevo, desde cero. Y en Mendoza tuve mucha suerte y laborando con mucha fuerza he logrado todos mis objetivos y hacer mi vida de nuevo. Y estoy muy agradecido a Argentina y los argentinos por todo lo que me han dado, oportunidades, cariño, amor. eh, Así que bien, no pienso en jamás volver a vivir en Estados Unidos. David, ¿qué estaba haciendo el 11 de septiembre de hace 20 años exactamente atrás? Bueno, esa mañana yo había ido temprano a la oficina al lado de las Torres Gemelas para imprimir un contrato que iba a firmar a las 10 de la mañana en Citibank, en el banco Citibank de Nueva York. Y estaba bajando el ascensor con el contrato en la mano para ir a la reunión y llegué a la calle y había cenizas cayendo y papeles también del cielo, muy raro, y no entendí nada, pero caminando un poquito vi un hueco en una de las torres y humo, y la gente estaba diciendo que a lo mejor una avioneta, un helicóptero había impactado con una de las torres. Entonces ahí me enteré de la primer avión, aunque en ese momento nadie sabía exactamente qué avión era. Claro. Llegué a la estación de subte, al lado de las torres, a una cuadra. Había un teléfono público en la esquina. Llamé a mi papá para decirle, no te preocupes, papá, una avioneta, un helicóptero ha pegado, ha impactado con una torre, pues yo estoy bien, no pasa nada. Porque en Nueva York siempre hay, como Buenos Aires, ¿no? Siempre hay algo que está ocurriendo. Entonces, cuelgo el teléfono y unos segundos después pasa por arriba de mi cabeza el segundo avión y se explota prácticamente en mi cabeza el segundo avión. Y ahí cambió todo, ¿no? Cambió mi vida y cambió el mundo. ¿Qué sintió en ese momento que el avión pasa por arriba de su cabeza, David?
Bueno, más que nada el ruido, un ruido tremendo, súper fuerte, por el efecto de estar en ese cañón de edificios, ¿no? Que es Manhattan. Y segundo, confusión, un poco de pánico, miedo, por supuesto, pero en este momento creo que era un poco obvio que era un atentado porque segundo avión y la gente alrededor empezó a llorar, a gritar. Una mujer a mi lado recibió una llamada de creo que su esposo en una de las torres, ella empezó a llorar muchísimo. Entonces, esa sensación de confusión, pánico, miedo, eso básicamente. ¿Qué fue, David, lo primero que atinó a hacer? A ver, yo me paro en situación, digo, salgo de mi oficina, como hizo usted, salgo a la calle, veo que caen papeles, veo que hay humo, veo que empieza a haber algún tipo de incertidumbre y a los minutos en esa incertidumbre un avión pasa por arriba de mi cabeza, me genera un ruido y termina pegando en las torres, ¿no? En la otra torre. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué reacción le llevó a esta situación? ¿En el Bueno, nada, inconsciente o en el consciente, no? Mirar unos segundos con la boca abierta, mirar a la gente alrededor, porque creo que los seres humanos siempre miramos a los demás para saber cómo reaccionar a cualquier evento o circunstancia o cosa no esperada, ¿no? Entonces, pero tuve suerte porque mis padres siempre me enseñaron a mí y a mi hermano, cuando ocurre una cosa así grave, no quedarse mirando, irse rápido y lo más lejos posible de ese lugar. Mucha gente se queda mirando y uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Cada persona reacciona de forma distinta frente a un acontecimiento así. Pero mis padres nos enseñaron a no quedarse y irse, entonces bajé a la estación de subte. David, ¿y usted qué hizo? ¿Salió corriendo? ¿O salió caminando? ¿O volvió para su oficina? ¿Qué hizo? No, ¿No se quedó bajé a la quieto? estación de subte, fui Se fue a corriendo la estación de desde subte. el teléfono público ahí hasta la estación que estuvo justo a, no sé, 10 metros, 15 metros del teléfono público y me fui de la zona. ¿Vio mucha gente cómo perdía la vida en ese momento, David? Sí, bueno, yo vi escombros cayéndose y un montón de cosas feas que la verdad no me gusta hablar tanto en detalle de esa mañana, prefiero hablar más de lo que aprendí de esa experiencia y la experiencia de vivir en Argentina. A ver, le quiero preguntar esto. ¿En algún momento temió por su vida? Corramos no de lo que pasó en ese momento y de esa Por situación que no es supuesto, agradable. sí, claro que sí, claro, porque habían cosas cayéndose por todos lados, una bola gigante de fuego y humo que subió cuando impactó el avión, vidrio volando por todos lados, era muy grave la situación. Lo que más me sorprende es que mucha gente se quedó en la calle mirando en vez de irse. Creo que es una característica del ser humano, ¿no? De querer ver o vivir o tal vez ser parte de algo así. Pero bueno, como te digo, mis padres me enseñaron otra cosa, entonces rápidamente me fui de la zona. David, ¿siente que volvió a nacer el día 11 de septiembre usted? Totalmente. De hecho, muchos amigos me mandan un mensaje de feliz cumpleaños el 11 de septiembre todos los años, porque realmente para mí fue un día de renacimiento, de cambio grandes en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, y todo por mejor. Obviamente fue una tragedia y muchas cosas negativas que a lo mejor todavía estoy intentando procesar y sanar y recuperarme, pero una buena suerte que tuve fue elegir Argentina, un lugar con buena gente, buenas costumbres, que esas costumbres y esas prioridades y valores de los argentinos con respecto a la amistad y los familiares, etcétera, perfecto para alguien como yo que había sufrido esta experiencia y necesitaba un poco de comprensión y cariño y esa calidez humana que justamente los argentinos creo que tienen más que cualquier otra nacionalidad. ¿Por qué? A ver, permítame esta palabra, si está mal utilizada, por favor le pido a David que me la corrija, pero ¿por qué se escapó de Estados Unidos? ¿Por qué tomó esta decisión de decir, me voy? ¿Por temor a más atentados? ¿Por temor a más terrorismo? Sí, ¿Por una qué tomó esa combinación decisión? sí, excelente pregunta. Por una combinación de factores.
yo vivía en un edificio justo al otro lado del río Hudson, enfrente de la zona cero. Entonces, todas las mañanas mi vista era zona cero, con el humo subiendo, los olores tóxicos, 3,000 muertos. Muchos vecinos en mi edificio fallecieron, incluyendo un argentino. Unas semanas después perdí mi trabajo, me despidieron. Entonces, había muchos motivos para irme de Nueva York. Y de nuevo, quería ir a un lugar más tranquilo, con otros valores, otras prioridades, donde podría estar como digo, tranquilo. Y no quería para nada quedarme en Nueva York en absoluto después de esa experiencia. Y lo que temaba que podría llegar a pasar de vuelta. La verdad, había mucho miedo en ese momento. Alguien empezó a mandar cartas con anthrax, mucha gente se olvida de eso, Claro. unas semanas después. Entonces había mucho miedo de más ataques. Y no, vivir con ese miedo es horrible, la verdad. Te hace muy Yo le mal quiero, psicológicamente. le quiero preguntar sobre el antes, porque, a ver, usted me habla del después y es absolutamente entendible, David. Yo le quiero Sí. preguntar en el antes, el 10 de septiembre, ¿había temor que lo que ocurrió el 11 o algo similar podía llegar a pasar en Nueva York o en un epicentro? No. No creo. No creo que eso estuvo en cabeza de nadie. O sea, Ajá. y es más, caminando a la estación de subte para ir a mi trabajo esa mañana, pensando en mi reunión, fue un día espectacular, soleado, sin ninguna nube en el cielo, una temperatura buenísima, todo tranquilo, todo hermoso. La última cosa que yo estaba esperando fue un ataque terrorista, la Claro, última claro. cosa. Entonces me enseñó un poco eso, la experiencia que un día por el otro o un segundo al otro, tu vida puede cambiar así nomás, en un instante. Todos tus planes, todas las cosas que has pensado y planificado pueden evaporarse en ese instante. Entonces hay que ser muy flexible en la vida, hay que estar preparado y hay que también tener una actitud positiva frente a las tragedias y ganas de mirar adelante y buscar lo bueno dentro de lo malo. David, yo en este contexto quiero seguir preguntándole, aprendiendo y compartir esta historia de vida con usted. ¿Se preguntó en algún momento por qué fue a las Torres Gemelas? ¿Por qué atacaron las torres en particular? Exactamente. ¿Se lo preguntó? Bueno, sí, es un target del capital, de capitalismo, es Nueva York, Ajá. ¿no? Y todo lo que representa a Estados Unidos, su potencia, que son como dos símbolos fálicos, ¿no? La potencia de Estados Unidos. Entonces, atacar esas torres, atacar el Pentágono, atacar Washington, con todos los planes que tuvieron los terroristas, habían elegido muy bien esos símbolos de poder. Habían intentado en el año, creo que 94 o 95, pusieron una bomba en la playa de estacionamiento en las torres. Entonces, esto no fue el primer atentado contra las torres, en realidad fue el segundo. Entonces, es por eso, la verdad, mirando atrás, no me sorprende que eligieran las Torres Gemelas. David, hoy es un día muy especial. Cuando recuerda y cuando dice pasaron 20 años, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Como esos 20 años he vivido tan distinto a los 20 años anteriores. Ujú. O sea, yo soy otra persona, con otros valores, otra vida, nada que ver con los 20 años antes del 11 de septiembre. Usted Y la tenía verdad, 30, ¿no? David, cuando ocurrió sí, esto tenía 30 años. claro, entonces no estoy arrepentido para nada con mi decisión de irme. La vida que tengo en Mendoza, la verdad, tengo un hijo de 11 años, Benjamín, que nació en Mendoza, argentino. No hubiera existido si no hubiera pasado el 11 de septiembre. Entonces yo siempre intento buscar el lado bueno dentro de lo que pasó. Eso como es importante para mí y estos 20 años para mí han sido muy buenos, los mejores 20 años de mi vida, sin duda. Mire usted, David, en este repaso y en esta historia que usted gentilmente me está compartiendo y está compartiendo con todos los oyentes de Radio Mitre en la Argentina, nosotros estamos del otro lado, más al norte. Yo quiero preguntarle si hoy es un día muy, muy especial aquí, en el memorial también. ¿Ha venido por aquí, por la zona? ¿Ha estado en el memorial? ¿Ha estado en, en, Sí, en, sí, en justamente las porque mi hijo Sí. hace unos años empezó a preguntarme por mi historia, por qué yo viviendo en Argentina, si soy de Estados Unidos. Entonces yo decidí la mejor manera de explicar a mi hijo mi historia
iba a hacer llevar a mi hijo a la zona cero. Yo nunca Ajá. había regresado desde esa mañana, pero fue tan importante hacer a mi hijo conocer mi historia, explicarle bien, que decidí volver, que es una cosa que no quería hacer, pero volviendo con él, estuve dispuesto a hacerlo. Entonces volvimos, tuvimos una experiencia muy profunda, muy emotiva, pero muy importante, juntos en zona cero. Ujú. ¿Qué sintió cuando vio los piletones? ¿Qué sintió cuando vio los piletones? ¿Logró entrar al memorial? Sí, 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 sí. Ajá, Bueno, yo vi nombres de amigos, vecinos, ajá. incluyendo Pedro, uno de los argentinos que falleció en el atentado. Entonces eso para mí fue muy fuerte. Mi hijo tuvo muchas preguntas, como cualquier niño tendría, ¿no? Sobre por qué atacaron las torres, quiénes eran esos terroristas que vinieron del país malo, cosas así que tuve que explicarle un poco, hacerle entender que no hay países malos y buenos, hay países con buena gente y también mala gente. Contestar las preguntas de un niño, que para mí también fue un poco terapéutico, me ayudó a sanar un poco y pasar por un proceso psicológico de sanamiento, hablando con mi hijo, contestando sus preguntas y reflexionando sobre ese día y cómo me había cambiado la vida. Y con sus padres hoy aquí conmigo en Estados Unidos, sus padres están aquí, usted los ha venido a visitar, se cumplen 20 años, ¿no tiene la necesidad de ir con ellos a estar en el lugar? No. En el lugar, no, más con mi hijo, más con personas que Ujú. vivieron el momento conmigo. Eso sí, estar con personas que también sobrevivieron o parientes de personas que no. Eh, Mis padres no estuvieron en Nueva York en ese momento, aunque en un sentido mi papá sí, porque hablé con él justo entre el primer y segundo avión, hablé con él por Claro. teléfono. Entonces, siempre está presente mi padre cuando pienso en 11 de septiembre. Él falleció hace unos años, pero siempre está presente porque él era parte de esa mañana. Claro, era parte de esa historia. ¿Perdió muchos amigos, compañeros de trabajo en el atentado, David? Sí, claro, claro que sí, porque yo trabajaba ahí en zona cero, en el edificio al lado de las torres, conocí mucha gente ahí, colegas de trabajo en el edificio donde yo vivía, enfrente de las Torres Gemelas. Muchas personas trabajaban en las torres y vivieron en mi edificio y nunca volvieron a sus departamentos. Entonces, sí, 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 fue una Usted me pérdida. dijo, cuando empezó la historia, contármela, me dijo que tenía que firmar un contrato en el banco Citibank. Yo le quiero preguntar si la historia era la misma si usted se quedaba en su oficina, o cree que si se quedaba en su oficina podía llegar a haber sido distinta el final de esta historia. Ah, es una buena pregunta, nunca lo he pensado. Si yo hubiera quedado en mi oficina, yo creo que hubiera estado cuando cayeron las torres y habían mucho humo tóxico, cenizas que cubrieron todas las personas. En algún sentido, haber podido subir un subte e irme de la zona fue un golpe de buena suerte en vez de Claro. quedarme ahí, porque había miles y miles de personas atrapadas ahí cuando cortaron los subtes y no podían escaparse cuando cayeron las torres. David, en un momento me habló de una etapa de sanación, ¿no? Y de que me Sí, imagino también la vida hoy la debe disfrutar de otra manera. El volver a totalmente. vivir y que la vida le haya permitido tener una revancha, debe vivir, imagino, a los 50 años con sus hijos una vida completamente distinta, ¿no? Sí, los tengo que vivir en nombre de 3,000 personas que no pueden. La verdad pienso en eso en particular hoy día, pero en muchos días de mi vida hay 3,000 personas que tengo que honrar y vivir lo mejor que yo pueda en nombre de ellos. Me encanta, por ejemplo, salir a bailar, aunque soy medio grande, 50 años, y pienso que estoy bailando por ellos también, porque estoy seguro que a ellos les hubiera gustado bailar mucho más en sus vidas, pero no tuvieron la oportunidad. Entonces, en nombre de ellos, eso de salir a bailar toda la noche, escuchar un poco de cumbia y cuarteto, tomar un fernet con coca, Pasó, esa costumbre bien argentina, bueno, lo hago con una sonrisa a veces pensando en ellos.
pasó de New York de Frank Sinatra a quien se ha tomado todo el vino de la Mona Jiménez. Sí. Totalmente, sí. Sí, Un poquito distinto, David, ¿no? Bastante distinto, le claro, claro, diría. en todos los sentidos, fue un gran cambio de vida. La verdad, cada país, cada cultura, cada ciudad tiene sus cosas lindas, sus cosas feas, pero he encontrado mi lugar en el mundo en Mendoza, Argentina, y no pienso en irme jamás. David, por momentos y por las noches o en algunos momentos todavía se le vienen imágenes de lo ocurrido el 11 de septiembre. Si me viene en las noches una imagen del 11 de septiembre, Sí, en las noches o durante el día, en algún momento donde quizás para la cabeza de pensar, y se vienen algunas imágenes o ya lo pudo superar. No, no tanto imágenes, la verdad creo que con algo así que uno vive son más olores, el olfato y los Ajá, ruidos, ¿no? ajá. Al menos en mi caso me acuerdo más esas sensaciones y esos sentidos en vez de imágenes. Me acuerdo más de la llamada con mi papá, con sus palabras, el ruido del avión explotando, el olor después del humo, todo eso nunca me voy a olvidar y a veces vuelvo si percibo un olor parecido, si escucho un sonido parecido, eso me hace acordar, la verdad, más que nada. Las imágenes, Sí. no, prefiero evitar las imágenes para ser sincero. Eh, no puedo, nunca miraría una película sobre el 11 de septiembre, por Mire ejemplo. usted, mire usted. Jamás, jamás, no, Y si ser está, sincero. y si está viendo, por ejemplo, y si está viendo la televisión y pasan un informe, y más hoy, por ejemplo, que es el día de los 20 años, que se apaga la televisión, Bueno, no. sí, hay cosas que molestan muchísimo, por ejemplo, Ajá. mostrar las mismas imágenes que han estado mostrando por 20 años de los aviones impactando contra las torres. Ajá, ¿Quién no ha visto esas imágenes? Solamente niños que son chiquitos, tal claro. vez, y ellos no deberían ver esas cosas. Entonces no veo la necesidad de mostrar esas imágenes 20 años después que todos hemos visto 20,000 veces. Sería más interesante hablar con las personas que han sobrevivido, los parientes de las personas que fallecieron, escuchar sus historias, lo que tienen para enseñar al mundo, sus lecciones. Yo creo que eso es mejor que enfocar en imágenes terroríficas de la tragedia. Esto estoy hablando obviamente de personas que vivió todo en carne propia de muy cerca. Entonces Claro. tal vez mi punto de vista es muy extremo, pero así opino yo. Sabe David que muchas veces en la nota me habló mucho del llamado telefónico con su papá y se me ocurre preguntarle, casi que no es una nota esto, casi que es una charla, como que fue el llamado del ángel guardián, como que su papá fue el ángel de la guarda en ese momento para decirle, acordate lo que te dije, salí caminando porque corre Bueno, riesgo tu vida. nunca Sí, lo había pensado, me has dado piel de gallina, nunca lo había pensado así, pero es cierto y no hacía falta simplemente hablar con él, porque no me dijo eso cuando charlamos, pero me parece que, claro, es la verdad. Sí, sí, sí. Hablando con él me dio cuenta de lo que yo tuve que hacer en el momento. Es excelente punto. David, agradeciéndole, la verdad que me quedaría hablando hasta mañana con usted porque es un tema muy sensible y es algo lo cual a mí me apasiona su historia de vida. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿qué le puede dejar a una persona que le pasó semejante atentado, que le tocó vivirla en carne propia, que su vida estuvo pendiente de un hilo? ¿Qué le puede decir a una persona que vive el día a día normal y que no se da cuenta de los riesgos o que de un día para el otro la vida se puede terminar? Sí, bueno, eso sí, y creo que todos los seres humanos, tarde o temprano en nuestras vidas, sufrimos alguna tragedia, algún imprevisto, una cosa grave que nos pasa, que nos enfermamos, fallece un pariente, tenemos un accidente en el auto, perdemos el trabajo y tenemos que acordarnos de ver el vaso mitad lleno, aprovechar las oportunidades de cambiar la vida después de estos momentos trágicos, pensar positivamente, tomar la iniciativa y buscar esas oportunidades para hacer cosas nuevas, pensar de otra manera. No es fácil, pero no hay alternativa. Tenemos que mirar adelante y ser positivos después de estas cosas, como la pandemia es otro ejemplo de lo que ha pasado a nosotros. Y bueno,
tenemos que ver qué podemos hacer y seguir adelante, no queda otro. Ujú. David, acá debe haber escuchado en la Argentina, yo digo acá porque soy argentino más allá de no estar, pero debe haber escuchado mucho tiempo en la Argentina el tema de los soldados de Malvinas en la guerra que tuvimos en 1982 y que Sí, sí, permanentemente en nuestro país están reclamando apoyo económico y también mucha gente que ha perdido la vida porque no ha podido soportar una guerra a como se dio en la Argentina. Por lo que usted tiene conocimiento, imagino que debe hablar con mucha gente que también está en la misma situación que usted. Las autoridades de Estados Unidos la han ayudado psicológicamente, económicamente. ¿Hay una ayuda, hay una contención de aquellos sobrevivientes del 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos por parte de la dirigencia sí. política del En, Estado? en particular, los parientes de personas que fallecieron, Ajá. sí. Después, las personas que fueron afectados trabajando o viviendo en zona cero, sí. Entonces, en ese sentido, puedo decir que no únicamente el gobierno de Estados Unidos, pero organizaciones civiles como la Cruz Roja, por ejemplo, recordaron fondos y ayudaron mucho a las familias de los fallecidos en particular, pero también las personas que perdieron su trabajo o fueron heridos en el 11 de septiembre. Si, si tendría que decirle algo al universo después del 11 de septiembre, un mensaje que se le ocurrió, que lo dijo o que se le está ocurriendo ahora charlarlo conmigo en estos 20 años que se conmemoran hoy de ese tremendo atentado que ha vivido el mundo. ¿Qué le diría al universo hoy? Es lo que pienso cada vez que casi pierdo mi vida, que he pasado 3 o 4 veces en mi vida que he estado muy cerca a la muerte, y siempre pienso gracias y justamente al universo por darme la oportunidad de quedarme acá en la tierra y compartir mi mensaje con los argentinos y hablar de cosas positivas de uno puede aprender de una experiencia como el 11 de septiembre. No ha sido mi momento para irme, así que espero cumplir con las expectativas del universo y seguir adelante. Y para terminar la nota le digo feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Le agradezco enormemente, ha sido muy, muy gentil conmigo. Ha sido un placer, gracias por invitarme a participar. Y si me quieren seguir en redes, estoy en @soyDavidEnglish. Lo vamos a estar repitiendo. David, le agradezco muchísimo, un placer enorme. Y gracias por este testimonio aquí en Radio Mitre para toda la Gracias Argentina. a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias.